En este video estudiaremos el modelo depredador-presa, también conocido como modelo de Lotka y Volterra, quienes lo publicaron en 1925 y 1926, trabajando por separado. En el modelo consideraremos dos especies, una depredador, la otra presa. Estos pueden ser, por ejemplo, zorros y conejos, linces y liebres, mariquitas y pulgones, róbalos y pez rueda o cualquier otro par de especies que tenga la relación depredador-presa. Que sean dos especies es una limitante, ya que en la realidad son muy pocas especies, si es que las hay, que interactúan únicamente con otra especie como depredador o como presa. En la realidad los sistemas suelen ser más complejos. Vamos a tomar también como suposición que en ausencia del depredador, la población de presas crece sin límite. Esta también es una suposición ideal, ya que cuando una población crece sin límite es porque no carece de alimentos y tiene espacio suficiente. Pero una vez que los recursos se agotan, la población entra en competencia con ella misma y estaríamos considerando un modelo del tipo logístico para esa misma ecuación. También supondremos que en ausencia de la población de presas, el depredador muere. Lo que también es una suposición idealista, ya que los depredadores no suelen alimentarse de una sola especie. Vamos a considerar entonces las funciones D, que depende de T, como el número de depredadores al tiempo T, y una función P que también depende de T, que es el número de presas al tiempo T. El cambio en el número de depredadores con respecto al tiempo estará dado por menos A por D más B por D por P, donde A es la tasa de mortalidad de los depredadores. Y B mide la interacción entre el depredador y la presa. En matemáticas, las interacciones entre especies se suelen modelar con el producto de las funciones que los representan. Si la población de presas es grande, el depredador tendrá suficiente alimento y la población crecerá. Si la población de presas es pequeña, el depredador carecerá de alimento y la población disminuye. Para la ecuación, para modelar el cambio de la población de presas con respecto al tiempo, igualamos a C por P menos D por el producto de D por P, donde C es la tasa de natalidad de las presas y D mide la interacción entre el depredador y la presa. Vamos a suponer que las constantes A, B, C y D son positivas, aunque en realidad
en un modelo más realista podrían ser funciones que dependen del tiempo. Los puntos críticos son soluciones al sistema casi lineal que escribimos a continuación, que serían igualar cada una de estas ecuaciones a 0 y entonces podemos escribirlas de la siguiente manera. Si D es igual a 0, entonces tendríamos en la segunda ecuación P por C igual a 0, lo que nos da que P también tendría que ser igual a 0, o si este factor es el que es igual a 0, entonces D es C entre D y P es A entre B. Para analizar la naturaleza de los puntos críticos, definimos las funciones f que dependen de D y P como menos AD más B por D por P y G que depende de D y P como CP menos D por D mayúscula por P. Calculamos el jacobiano del sistema y tenemos recordemos que el jacobiano está definido como la derivada parcial de f con respecto a d, la derivada parcial de f con respecto a p en el primer renglón de la matriz, en el segundo la parcial de g con respecto a d y la parcial de g con respecto a p. Hacemos los cálculos. Tenemos menos a más d por p menos b por d menos D por P y C menos D por D mayúscula. Sustituimos los puntos críticos. En el primer caso, queda la matriz menos A, 0, 0, C, cuyos valores propios serían lambda igual a A y lambda 2 igual a menos C. Como habíamos considerado esas constantes positivas, tenemos que los valores propios tienen signos opuestos y por lo tanto el punto 0, 0 es un punto silla. Sustituimos ahora el jacobiano en el segundo punto crítico y después de hacer las sustituciones obtenemos la siguiente matriz. Al hacer las simplificaciones, vemos que las entradas en la diagonal principal se anulan y entonces los valores propios son las raíces del determinante del jacobiano evaluado en CD, AB menos lambda veces I igual a 0. Esto va a dar una ecuación en lambda. En este determinante lo que hicimos fue restar al jacobiano ya evaluado en ese punto crítico. Le restamos lambda veces la identidad, calculamos el determinante y entonces tenemos que los valores propios son más menos la raíz de AC por I. Como los valores son imaginarios puros, entonces el punto crítico es un centro estable. Veríamos el plano fase de acuerdo a esta gráfica.
tenemos que el punto 0, 0 es un punto silla. Si definimos las nuevas coordenadas U y B, que son básicamente traslaciones al segundo punto crítico, estamos definiendo un nuevo sistema cuyo origen es el punto crítico A, C, D, A entre B, sería este, que son centros estables, y el punto 0, 0 es un punto silla. Si sustituimos P como U más A entre B y D como B más C entre D en el sistema original, tenemos las siguientes cuentas. Hacemos simplemente la sustitución. Calculamos la derivada de D con respecto a T y sería la derivada de B con respecto a T. Este término es constante, por lo tanto es 0. Y después hacemos la sustitución de D y de P. Después de efectuar las operaciones y simplificar, quedan únicamente los dos términos que estoy señalando. Lo mismo hacemos para la ecuación, para la segunda ecuación, para el cambio de P con respecto a T, que sería la derivada de U con respecto a T más la derivada de una constante, y hacemos las sustituciones de P, D y P, efectuamos todas las operaciones y hacemos las simplificaciones y quedan únicamente estos dos términos. Este sistema nuevamente es casi lineal. Si despreciamos los términos no lineales, el sistema lineal correspondiente es. A estas ecuaciones las llamamos 1 y 2 para referirnos a ellas más adelante. Y si derivamos la ecuación 1 con respecto al tiempo, tenemos la siguiente ecuación. La segunda derivada de B con respecto al tiempo sería igual a BC entre D por la derivada de U con respecto a T, pero la derivada de U con respecto a T está definida en la ecuación 2, hacemos la sustitución, y entonces tenemos que la segunda derivada de B con respecto al tiempo es igual a menos AC por B, que podemos escribir como la segunda derivada de B con respecto al tiempo más AC por B igual a 0, cuya solución es B de T, es una constante por el coseno de la raíz de AC por T más B por seno de la raíz de AC por T, que podemos escribir como una constante por el coseno de la raíz de AC por T más phi. Aquí, para verificar esta igualdad, recordemos que coseno de alfa más beta es coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Y considerando A como coseno de phi, K coseno de phi, y B como seno K seno de phi, tendríamos la igualdad. Procedemos del mismo modo para la ecuación 2. Derivamos U con respecto
al tiempo, y entonces tendríamos la segunda derivada de u con respecto a t es igual a menos AD por B por la derivada de B con respecto a t, y como la derivada de B con respecto a t está dada en la ecuación 1, sustituimos y después de simplificar tenemos que la segunda derivada de u con respecto al tiempo es igual más AC por u es igual a 0, que podemos reescribir como u de t, que es igual a c por el coseno de la raíz de AC por t, más d por el seno de la raíz de AC por t. Y ahora utilizando la identidad para seno de alfa más beta, que es seno de alfa coseno de beta, más coseno de alfa seno de beta, y comparando con esta expresión, tendríamos que seno de phi sería igual a c, y coseno de phi sería igual a r coseno de phi sería igual a d. Las condiciones iniciales serán entonces, fijándonos en las ecuaciones que están sombreadas en verde, tendríamos que b en 0 es igual a k por coseno de phi, que es igual a A. Basta evaluar en t igual a 0. Lo mismo aquí, igualamos en t igual a 0 y tenemos que u en 0 sería igual a r seno de phi, que es igual a c. Fijamos la fase y entonces la amplitud va a depender de las condiciones iniciales. Como P está definida como U más A entre B y D está definida como B más C entre D, tenemos que P es A entre B más U, que está dada por esta función, y D es C entre D más B, que sería esta función. Como hay un desplazamiento vertical positivo, estas razones son positivas, entonces las gráficas para las presas, que son las líneas continuas, y para los depredadores, que son las líneas punteadas, vendrían más o menos como en esta gráfica. Aquí habría que considerar diferentes valores para los parámetros A, B, C y D, y K y Phi. Ahora, los centros estables alrededor del segundo punto crítico no necesariamente son elipses o circunferencias, sino que lo único que podemos asegurar es que son trayectorias cerradas. Si a partir del sistema original tomamos la derivada de D con respecto a P, que estaría dada de esta manera, y aplicamos separación de variables, tendríamos que la solución a esta ecuación diferencial es
esta superficie de nivel, donde Q es una constante, y graficando esta función tendríamos curvas cerradas, de tal modo que el plano fase lo veríamos de esta manera.